Buenas bendiciones. Les saluda el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero acá en la bella ciudad de Alajuela, Costa Rica. Estamos ubicados acá en Alajuela Centro. Si usted nos quiere visitar, será una grandísima bendición conocerle y compartir con usted. En este momento quiero compartir una palabra para usted y bendecir su vida. Y como tema hoy tengo Jesús, el discípulo del Padre. Porque anteriormente estuvimos compartiendo de que Jesús, cuando vino, él tuvo discípulos, y no solamente a 12 discípulos. La Biblia menciona que él tuvo más discípulos. La iglesia de los Hechos tuvieron más discípulos y también tuvieron discípulas. Entonces, ¿por qué Jesús vino a ser discípulos? Bueno, porque la palabra discípulo viene de la palabra alumno o alguien que está aprendiendo de su maestro. Y Jesús dijo, basta al alumno, basta al discípulo servirle o ser igual que el maestro. Servirle es una bendición. Entonces, este ejemplo de que Jesús vino a ser discípulos, él se los inculcó a sus discípulos cuando dice Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el cristianismo está fundamentado en hacer discípulos, reproducirme, poder ser bendición a otros, poder transferir la bendición de Abraham y poder bendecir a otras familias. Y la única forma para ser bendecido es disciplinándose. El alumno, el discípulo, se disciplina a aprender, y toda persona que ha dominado un arte, ha dominado un estudio y se gradúa de la escuela, el colegio y la universidad, ha estudiado para manejar un negocio, para manejar a través de su vida una empresa, poder ser un empleado eficiente. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para poder llevar a cabo su trabajo por lo cual fue contratado. Entonces, es igual, un discípulo es la persona que Dios confía su poder sobrenatural. Así que para moverse uno en el poder sobrenatural de Dios, uno necesita ser un discípulo. Todo pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, cualquier persona que tenga un cargo en la iglesia, desde el que barre como hasta el que predica y tiene un cargo más sobre las demás personas, tiene que ser un discípulo. La Biblia enseña que Jesús nos envió a ser discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús fue un discípulo del Padre. Y eso es lo que quiero compartir hoy con usted. Jesús fue el discípulo del Padre. Porque Jesús dijo en algunas ocasiones, como en Juan 5, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Dios el Padre envió a Jesús como un discípulo, y Jesús como discípulo hizo discípulos, y sus discípulos hicieron discípulos, y así fue como el evangelio se expandió a nivel mundial a través de la historia de la humanidad desde hace 2000 años, y eso ha cambiado y transformado el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay personas que cargan el poder sobrenatural de Dios, y para cargarlo necesitamos que esa persona pase de ser cristiano y se vuelva un discípulo, una persona responsable, una persona que va a estudiar, una persona que se prepara y que sabe a través de la palabra de Dios y por inspiración del Espíritu Santo, sabe cómo fluir en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, Jesús era el discípulo del Padre. Ese es el tema de este momento. Hebreos capítulo 5, verso 8, quiero leérselo. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mi objetivo con todo esto es que quiero que usted comprenda que Jesús aprendió obediencia a través de un discipulado. Entonces, a modo de introducción, ¿cuándo empezó el discipulado de Jesús? Empezó, lo podemos leer en Lucas capítulo 2, verso 42 al verso 46, dice, y cuando tuvo 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba en ese lugar aprendiendo. A ver si me explico. Jesús, él sabía que él era humano, pero a la misma vez él sabía que él es Dios, y a sus 12 años, desde que nació, había divinidad en la vida de él. Él sabía que era Dios, y a pesar de que era Dios, él se sentó a los 12 años, dice la escritura, se sentó a escuchar a los doctores de la ley, a los maestros de la ley. Entonces yo quiero que usted use su imaginación, porque imagínese los doctores de la ley, los grandes conferencistas, los maestros ahí sentados explicándole la palabra de Dios a Dios. Y Jesús con 12 años siendo Dios, él nunca, ¿cómo le digo?, expresó a ellos diciendo, yo sé más que ustedes. No, él, dice la escritura, que se sentó a escucharles. Lucas capítulo 2, verso 51, dice, descendió con ellos, después de que estaba aprendiendo, esos días en la fiesta, Jesús fue a la fiesta a aprender. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso lo dice Lucas 2, verso 51. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque acá dice que Jesús estaba sujeto a ellos, a sus padres terrenales. ¿A qué voy con esto? Jesús es el discípulo del Padre y tenía que venir aquí a la tierra a aprender obediencia. Y una de las cosas que le tocó aprender era, desde los 12 años, a escuchar a las personas que después lo iban a crucificar. Él estaba ahí atento, aprendiendo. Quiero leerle a usted Mateo capítulo 23, verso 1 al 3, puede anotarlo. Vemos que Jesús sale de la fiesta, ya lo encuentran sus padres, y dice que Jesús estuvo sujeto a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cumpliendo el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días te sean de mucha bendición, tus días se alarguen. Él desde niño estaba sujeto a sus padres. Por eso él siempre tuvo éxito. ¿Por qué? Porque estaba sujeto ahí, él estaba aprendiendo de sus padres, también aprendía de los maestros de la ley. Ok, les voy a leer Mateo 23, verso 1 al 3. Aquí ya Jesús es grande. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿qué habló Jesús? Les vuelvo a leer. Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente, a usted y a mí también, y a sus discípulos, a usted y a mí también, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A qué voy yo con esto? Jesús le está diciendo a las personas textualmente, así quedó escrito, todo lo que digan los fariseos de la ley, todo lo que digan ellos de la palabra de Dios, háganlo. Jesús nunca estuvo en contra de los fariseos, nunca estuvo en contra del gremio religioso. Lo que Jesús siempre estuvo en contra fue cuando ellos alteraban la palabra de Dios y la cambiaban por mandamientos de hombres, por la tradición de los ancianos. Pero mientras que no fuera alterada al frente de él, Jesús siempre respetó a los fariseos, a los maestros de la ley, y le dijo a las personas, aprendan todo lo que puedan de ellos, más no hagan las mismas de ellos, que ellos hablan la palabra de Dios, pero ellos no la practican. Mandan a todo el mundo a practicarla, pero ellos no la practican. Entonces, aquí vemos que Jesús iba a la cátedra de Moisés a aprender de los fariseos, de los doctores de la ley, estando él ya grande. Tenía el mismo hábito y costumbre desde que tenía 12 años de ir a aprender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un discípulo? Aprender.
Entonces le está diciendo a las personas, vengan y aprendan. Jesús nunca estuvo en contra de aprender. ¿Por qué? Porque Jesús era el discípulo del Padre y él tenía que aprender a escoger la voluntad de Dios Padre en lugar de la voluntad de él mismo o la voluntad de las personas. ¿Cómo lo sabemos? Mateo capítulo 4, en las 3 tentaciones de Jesús, en las 3 Jesús le contesta, no, escrito está. Jesús escogió la palabra de Dios, escogió la voluntad de Dios, escogió seguir siendo discípulo del Padre, porque él vino a aprender obediencia. Un discípulo es una persona que en toda su vida cristiana está aprendiendo obediencia. Eso es lo lindo, estar aprendiendo obediencia. A mí, en lo personal, a mí me gusta estudiar, me gusta estudiar bastante. Me gusta sentarme y escuchar a otros pastores, me gusta escuchar a otras pastoras, hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo aprendo, no lo sé todo y no lo voy a saber todo hasta que lleguemos a la presencia de Dios, pero Jesús vino a ser discípulos porque él era un discípulo del Padre, él vino a aprender obediencia. Una de las cosas más enriquecedoras y más lindas que uno puede encontrar es que las personas estudien la palabra de Dios. ¿Por qué estudian la palabra de Dios? Porque Oseas capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, la ventaja más grande que tiene el diablo sobre un cristiano es la ignorancia del cristiano. Entre menos sepa el cristiano, menos va a saber cómo el diablo ataca y tampoco va a saber cómo recibir bendición de Dios, cómo recibir ayuda de Dios. Así que lo más sano y lo más importante es que usted que está viendo esta transmisión, usted que me está escuchando, vaya dígale a su pastor, vaya dígale a su pastora que le dé un estudio bíblico. Si usted puede ingresar a un instituto bíblico, entre y estudie, infórmese, aprenda todo lo que pueda, porque lo más lindo de esta vida no es dinero, no son posesiones materiales, es conocimiento, es conocer a Dios aquí en la tierra, conocer el plan de redención desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, conocer por qué Él me amó a mí, conocer por qué Él murió por mí. ¿Por qué? Porque todas estas cosas Jesús lo hizo por obediencia. Así que por obediencia Jesús vino acá y siempre Él estuvo como el discípulo del Padre en obediencia aprendiendo. ¿Por qué? Le explico estos versículos bíblicos. El Evangelio de Juan capítulo 3 verso 32 dice, hablando Jesús, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Jesús podía testificar de él mismo y él no testificó, sino que él dijo que lo que él escuchó y lo que él vio, lo que él recibió, eso es lo que él venía a impartir acá. Jesús nunca él habló de parte de él. Juan capítulo 5, verso 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban. Porque una mente vagando, un cristiano que está pegado a Netflix, a las redes sociales todo el día, es un peligro, es un instrumento del diablo después. ¿Por qué? Porque empieza a minarle la mente. Usted tiene que estar todos los días trabajando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Medita de día y de noche, dice la escritura en Josué 1:8, en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere una vida próspera en todos los ámbitos, medite en la palabra de Dios día y noche, pase más tiempo, trabaje en la palabra de Dios, trabaje en estudiar en la palabra de Dios, trabaje en meditar en la palabra de Dios. Esto cambiará su vida. ¿Por qué? Jesús está diciendo que Él trabaja y el Padre trabaja. Porque el único que la Biblia no menciona que trabaja es el diablo. El diablo siempre vive desocupado, minando las mentes de las personas. No está dando algo educativo, no está enseñando algo a la humanidad, está enseñando a destruirse. Así que parte de eso es que usted trabaje en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, verso 19, Jesús respondió
Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Eso es un discípulo. Se lo leo de nuevo. Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Eso es ser un discípulo. Cuando alguien a mí me dice que no se congrega, que nunca está consultando con sus pastores, que nunca está aprendiendo, nunca está metido en nada en la iglesia, no está metido en algún estudio bíblico, simplemente esa persona no tiene fundamentos bíblicos. Y aquí leemos que que Jesús no hacía nada por él mismo, porque esa es la función de un discípulo. El discípulo tiene que renunciar al tipo de vida que llevaba. Cuando Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. En otros textos que usted puede leer en otras versiones, usted mirará que dice, como en la Biblia amplificada, tome su cruz y sígame. Niéguese a todo lo que usted sueña, quiere, anhela. Olvídese de esa vida de vanidad. Y si es necesario, sígame, aunque no gane nada, al punto de morir por mí. Eso es un discípulo. Eso es lo que Jesús hizo en obediencia al Padre por usted y por mí. Y Jesús nos está diciendo en su palabra que debemos de hacer lo mismo. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál voluntad usted está buscando? Se lo vuelvo a leer. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, y Jesús es Dios, y no puede hacer nada por él mismo. Según oye, así juzga, y dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús lo acaba de decir acá. Él dice, yo no busco mi voluntad. Él estaba buscando la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo siempre va a buscar la voluntad de su maestro. Juan capítulo 5, verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, Jesús nunca habló de su propio testimonio. Jesús habló solo el testimonio de Dios Padre. Y dijo que las obras del Padre que se manifestaban a través de él, daban testimonio de Jesús. Juan capítulo 6, verso 27 dice, trabajad por la comida, Juan capítulo 6, verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo normal de todo cristiano es que trabaja para comprar comida, trabaja para pagar, trabaja para muchos fines que necesita personales y familiares, educativos, pero Jesús está diciendo, trabajemos por la comida eterna, trabajemos por la comida que no perece. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Así que usted tiene que inmersarse en la palabra de Dios y volverse un alumno de la palabra de Dios y empezar a estudiar y comprender con todos los santos la anchura, la profundidad y la altura, a fin de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Que usted se meta en la palabra de Dios y pueda estudiar la palabra de Dios y pueda comprender cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque aquí Jesús lo está diciendo, que nosotros tenemos que trabajar por la comida que no perece, que es la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos problemas en el cuerpo de Cristo, financieros, familiares? Porque hay problemas de salud, hay problemas personales. Todo el resumen se debe es que hay más problemas y hay menos palabra de Dios.
Entre más palabra de Dios hay en su vida, entre más usted lea, entre más información llegue a su corazón, a su mente, a sus ojos, a sus oídos, la palabra de Dios cambiará las cosas. Un versículo bíblico es suficiente para transformar todo lo que está alrededor de mi propia vida. Pero yo necesito entender que dice ese versículo para mi vida y comprender el trasfondo que hay detrás de ese versículo para mi vida, de lo que Dios ha planeado a través de ese versículo para mi vida. Así que lo mejor es que usted se vuelva un discípulo, una persona que se educa, una persona disciplinada, una persona que se sumerge en la palabra de Dios, una persona que está aprendiendo la palabra de Dios. A ver si me explico. Cuando un niño va a la escuela y pasa de materno a kinder, la trayectoria de ese tiempo cambia. Él empieza o ella empieza a aprender cosas diferentes, como colores, a reconocer objetos. Cuando pasa primero, segundo y tercero, él aprende o ella aprende a leer. O sea que en cada nivel de escuela, cada nivel es distinto, donde se aprende lo mismo, nada más que profundamente. Días atrás daba un ejemplo de que las personas cuando van a la escuela les dicen, ¿cuánto es 1 por 1? Al principio no todos contestaron que era 1. ¿Cuánto es 2 más 2? Al principio muchos no contestaron que era 4. Pero las personas, cuando empezaron a ser educadas en matemáticas, sacaron escuela, sacaron colegio, fueron universidad. De la universidad siguieron una maestría. ¿Y en qué se volvieron? Personas profesionales que dominan la matemática y empiezan a agarrar ramas de estudio como física cuántica y etcétera, etcétera. Y se vuelven profesores, dominan la materia. Pero no era lo mismo cuando inició, porque no sabía la diferencia de cuánto es 1 más 1 y 2 más 2. Pero empezó aprendiendo. Tal vez usted me diga, pastor, es que yo no domino la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no entiendo de la palabra de Dios. Es normal, porque usted está aprendiendo. Pero sigan en ese tren de pensamiento. Siga estudiando, siga avanzando, siga estudiando. Saca un curso, métase otro. Siga estudiando la palabra de Dios. Métase por online, pague y para que usted pueda estudiar. Siga estudiando. Y la palabra de Dios en su vida se volverá una verdad. Pero si usted sigue estudiando y sigue estudiando, se profundizan los versículos, se profundiza cada vez más, la verdad te hará libre. Aleluya. Eso es lo que sucederá en tu vida. Otro versículo, Juan capítulo 8, versos 26 dice, muchas cosas tengo que decir. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Quiero que me comprendan. Si Jesús hubiera hecho su propia voluntad, este versículo a mí me da a entender de Juan 8:26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Hay un montón de cosas que quiero decirte, Pedro. Ay, Judas, el montón de cosas que quiero juzgarte. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús estaba sujeto en todo como discípulo a Dios Padre. Y su maestro, Dios Padre, nunca le enseñó a él, nunca le autorizó a él. El Padre nunca habló que Jesús podía juzgar a sus discípulos. Pero aquí está diciendo, muchas cosas quiero decirles y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, no me dio permiso. Gracias a Dios Padre, porque si Jesús hubiera dicho algo a sus discípulos, usted y yo también pasamos por eso. Aleluya. Y Dios Padre mostró misericordia ahí. Juan capítulo 20, verso 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. ¿Cómo envió Dios Padre a Jesús? Lo envió a aprender obediencia. ¿Cómo Jesús envió a sus discípulos? Los envió también a aprender obediencia. Entonces, cuando Jesús manda a sus discípulos,
lo primero que les dice es: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús había sido enviado como el discípulo del Padre, y Jesús discipuló no solo 12, sino que a 72 y a muchos más. Y al final Pablo dice que él escribe en Corintios que al final se le apareció a más de 500 y al final a él. O sea, muchos discípulos y discípulas, mujeres, existieron. Porque ¿cómo fue que el poder de Dios se manifestó en el libro de los Hechos? ¿Cómo fue que el poder de Dios se manifestó a nivel mundial y se transfirió de generación a generación? Porque la primera generación que se levantó fueron los discípulos de Jesús. Fueron alumnos, gente que se preparó para que cuando llegara el momento de su graduación, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa era su graduación. ¿Cuándo se graduaron? En Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y empieza a citar la palabra de Dios diciendo: esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Por qué? Porque él ya tenía un conocimiento, ya había sido educado en la escuela de Jesús. Y él se estaba graduando como discípulo y él empezó a expandir el evangelio, y ese montón se volvieron discípulos. Y discípulos se hicieron discípulos. Aleluya. Jesús nos está diciendo: como el Padre me envió, yo también envío. ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? Jesús, en el tiempo terrenal que él estuvo aquí en la tierra, después de los 3 años, después de los 30 años, Jesús, además de sanar y echar fuera demonios y hacer milagros sobrenaturales en la vida de las personas y sobre la naturaleza, y él principalmente se dedicó a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque muchos le siguieron, pero ¿quiénes se quedaron? Discípulos. Así que les voy a decir algo que tal vez a usted no le vaya a gustar. ¿Por qué mucho cristiano se desanima? ¿Por qué mucho cristiano se va de la iglesia? ¿Por qué mucho cristiano le pasa lo que le está pasando? La razón es que es cristiano, no es discípulo. Porque un discípulo, le voy a explicar qué es un discípulo en la vida cotidiana. Usted puede tener problemas en su hogar, usted puede tener problemas con su esposo, con su esposa, hasta con su suegra puede tener problemas. Pero llega el lunes, 7 de la mañana, y usted está en el trabajo reportándose. A las 8, tal vez usted entra a las 8, ahí está a las 8 trabajando, sonriendo, poniendo bonita cara. ¿Por qué? Porque tenés que atender a clientes, usted tiene que atender al jefe. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Y tal vez usted diga: no dormí y me dio de domingo a lunes a las 4 de la mañana y tengo este problema y esto me pasa, estoy deprimido. Pero a las 7, 8 de la mañana usted está en su trabajo, bañado, bien vestido, bien vestida, arreglado, ahí trabajando. Eso se llama disciplina. Usted por un desánimo no va a dejar el trabajo. No sé si me estoy dando a entender, pero es igual. Un discípulo es alguien que tiene una meta establecida. Toda persona que estudia tiene una meta establecida, es decir, yo quiero sacar tal carrera. Toda persona que tiene un negocio, una empresa, tiene un objetivo que alcanzar y decir: este mes quiero esto, yo quiero que mi empresa esto. Todo el que tiene un objetivo busca herramientas, estudia, investiga para ver cómo sale la situación y mejorarlo. Entonces, ¿por qué para lo que es secular las personas sí son discípulos, sí se disciplinan, sí estudian, investigan, hasta se mueven e invierten dinero? Pero para las cosas de Dios, para la Biblia, es todo lo contrario. Señores y señoras, usted que me está viendo, me está escuchando, yo le voy a insistir a que usted estudie, se vuelva un discípulo, porque el poder sobrenatural de Dios
no puede fluir, no puede moverse en neófitos. ¿Qué es un neófito? Vaya a internet y escriba, busque la palabra neófito. Le va a dar varias definiciones y una de las definiciones es alguien que ignora la Biblia. Entonces el problema de hoy en día es que tenemos gente carismática, tenemos gente elocuente, tenemos personas que no le dan miedo al público, están al frente, son dinámicos, pero ignoran la palabra de Dios. Y eso es un peligro. La Biblia dice, no pongas un neófito a predicar. Un neófito es alguien recién convertido, o es alguien que ignora la palabra de Dios, no se ha profundizado, no la ha comprendido, no ha rumiado con ella, no se la ha tragado y no ha meditado, no ha pasado horas y tiempo en esa palabra para poder madurar en sus adentros, para que la unción de Dios, el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios se manifiesten. No, señores, el poder de Dios no se va a manifestar en alguien que es un neófito. Tal vez usted me diga, pastor, es que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, yo veo hombres, veo mujeres, sí, pero cuando usted lee la biografía de estos hombres y de estas mujeres que Dios llamó, que Dios escogió, todos pasaron por el proceso del aprendizaje. Todos tuvieron que ser discípulos, todos tuvieron que ser alumnos, todos tuvieron que pasar por el proceso de aprender. ¿Aprender qué? Cómo sostener la bendición. No es el asunto de que, Señor, yo te creo por un carro y Dios me va a dar un carro del año. Está bien, Dios puede hacerlo, Dios le va a dar el carro del año. Pero ¿qué hace usted con el carro del año? Cuando tengas que pagar marchamo, cuando tengas que pagar riteve, cuando tengas que echarle gasolina o diésel, cuando tengas que hacerle los cambios de aceite, cuando tengas que hacerle los cambios de llanta. Usted va a decir que está muy caro, pero usted quería uno nuevo. Entonces, para sostener un carro nuevo, usted necesita una entrada económica. Y para tener la entrada económica, necesita usted estudios. Aleluya. No sé si usted me está entendiendo. Si me está entendiendo, escriba amén. Pero un discípulo, para que se mueva en lo sobrenatural de Dios, hay gente que me dice, pastor, yo veo sus videos en YouTube. Yo veo que usted ora por los enfermos, estos son sanos, estos reciben milagros. Sí, pero ¿cuántos años ha visto mi esposa? ¿Cuántos años ha visto mi familia estudiando, mis hijos estudiando la palabra de Dios a fin de entenderla no solamente mentalmente, sino poderla entender en mi espíritu? Eso me ha costado años. Y por eso domino esas escrituras. La gente dice, pastor, es que usted sí sabe Biblia. No es que sé Biblia, es que paso tiempo en la Biblia. No lo sé todo, pero lo que sé es porque he pasado mucho tiempo. Yo no inicié el año pasado, yo no empecé hace poco. No, yo he estudiado desde que recibí a Jesucristo. Hasta el día de hoy estudio. A veces me invitan a los programas de radio, a veces me hacen entrevistas a través de Zoom, a través de otros medios. Y cuando me dicen, pastor Juan Carlos, yo quiero invitarlo a una entrevista, hablemos de X tema. Antes de la invitación, una semana antes, yo estoy pasando horas, le invierto tiempo en ese tema, lo busco, qué dice la Biblia, qué dicen otras versiones, qué dice el texto original, qué dice la historia, qué dice esto, qué dice el compendio, qué dice el diccionario, qué dice el comentario, qué dice la Strong, qué dice el diccionario Vime, y ahí me voy, me profundizo para hablar apenas a veces 10 minutos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero compartir algo, yo quiero que ese algo se transfiera y que el oyente lo escuche, y no solamente lo escuche y diga, wow, el pastor sabe Biblia, no, sino que lo que escuche no solamente pase por sus oídos, no solamente llegue a su mente y reciba un conocimiento mental de algo que no sabía, sino que eso llegue a su espíritu,
cale en su corazón, que se vuelva como un ancla, dijo el apóstol Pablo, en su corazón, que esa palabra penetre hasta lo más profundo, rompa tuerto en las coyunturas y entre y lo sane, entre y lo libere, entre y lo haga libre. Pero para eso yo tengo que pasar tiempo con la palabra de Dios, y la palabra de Dios se manifestará después. Por eso es que usted tiene que estudiar. Por eso Jesús hacía lo que hacía. ¿Por qué? Porque Él era la palabra encarnada. Él, a pesar de que Él era la palabra encarnada, los versículos que le leí anteriormente, desde los 12 años, Jesús estaba aprendiendo de los doctores de la ley. ¿Qué estaba aprendiendo? Él mismo. Los doctores de la ley enseñan la palabra de Dios, y Jesús es la palabra de Dios. Así que Jesús estaba aprendiendo de Él mismo a través de otros. Y así fue su vida. Ahora le voy a resumir la vida de Jesús, el discipulado de Jesús, la obediencia de Jesús. ¿Por qué Jesús se convirtió o llegó a ser el primer discípulo? Le explico. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Está diciendo que usted y yo hagamos lo mismo, sentamos lo mismo, sentir lo mismo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese fue el discipulado de Jesús. Entonces, a ver si me logro dar a entender. Jesús a los 12 años sabía que Él era Dios, pero había más. Entonces Él se fue y buscó a los doctores de la ley y se quedó 3 días con ellos, aprendiendo más de Él mismo. Cuando Él crece, lo vemos que Él va a la sinagoga, Él va a la iglesia, Él se congrega. Aquí va a congregarse, a escuchar, a aprender más de la palabra de Dios. Él salía y le compartía, le enseñaba al pueblo, le predicaba al pueblo. Pero Él se iba a la montaña, Él se alejaba y Él iba a orar y le iba preguntando al Padre: enséñame más. Jesús nunca estuvo satisfecho con saber que Él era la palabra de Dios. Él siempre buscó la presencia del Padre para que el Padre le enseñara más de la palabra de Dios. ¿Cómo me doy cuenta? Filipenses dice que Él era Dios, Él era la palabra. Y no quiso ser la palabra, se despojó, se hizo hombre. De hombre dijo: no, yo quiero ir a un nivel de aprendizaje más. Entonces, ¿quiere un nivel de aprendizaje? Sí, ok, deje de ser Dios. Ok, me quito la voluntad de ser Dios. ¿Y qué voy a aprender? ¿Quieres aprender más? Vuélvete ser humano. Ok, ya soy ser humano, ya estoy aprendiendo, ya tengo 30 años. ¿Qué más puedo aprender? Y Él le dijo: bueno, hazte siervo. Y un siervo también era la función que muchas veces un discípulo hacía hacia su maestro. Y se volvió siervo. Él dijo: ahora sí, ya soy tu siervo, soy siervo de la gente. Soy siervo, estoy sirviéndole a todo el mundo. ¿Qué más hago? Ve a la cruz. Señores, lo más lindo del aprendizaje en Cristo es que todo lo que usted aprende es para llevarte a la cruz. Ese es todo su aprendizaje. Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame a que lo crucifiquen. ¿Por qué? Ser un discípulo es renunciar a todo por aprender de Dios. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Y Dios lo usaba sobrenaturalmente. Pero una cosa hago: dejo todo lo que queda atrás y prosigo hacia adelante hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en otra ocasión le dijo a los filipenses que Él renunciaba a todo para conocer el poder de la resurrección.
En otra ocasión el apóstol Pablo dijo: soy hebreo de hebreos, estudié en la escuela de Gamaliel, soy el mejor en mis contemporáneos, vengo de X tribu. Como decimos acá en Costa Rica, Pablo estaba rajando con su currículo, con su expediente de estudio. Era un rabino, el mejor rabino que había en ese tiempo. Y él dijo: estimo todo esto como basura a fin de aprender de Cristo. ¿Por qué un cristiano se desanima? Porque ya no sabe dónde ir. Pero cuando un cristiano estudia, la palabra de Dios le va a dar un enfoque, la palabra de Dios le va a dar un propósito, la palabra de Dios le va a dar un destino, la palabra de Dios le va a dar por qué vivir. Y cuando está estudiando la palabra de Dios, el cristianismo se vuelve una aventura de fe. No se vuelve algo religioso, aburrido, el mismo de siempre. No, de eso ir a la iglesia, tres canciones alegres, 3 canciones tristes, una ofrenda, una palabra de motivación y los bendigo, váyanse para la casa. No, eso no es vida cristiana. Vida cristiana es cuando usted se vuelve un alumno y empieza a aprender de la palabra de Dios. Ahí se vuelve una vida cristiana, una vida de fe, una aventura. Aleluya. Desde que Jesús cambia mi vida y me salva a mí, hasta el día de hoy, le he servido a Él durante más de 20 años. Pero en esta trayectoria he visto mucha gente que estaban más arriba de yo cuando yo inicié. Y otros que caminaron conmigo. Muchos ya no están en Cristo. ¿Por qué? Porque dejaron de estudiar. Así que Jesús vino a aprender. Usted nació para aprender quién es Dios. Jesús vino a esta tierra, nació, creció, murió y resucitó, y aún sigue Él aprendiendo de Dios Padre. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Ahora, ¿cuántos discípulos hizo Jesús? Mateo capítulo 10, verso 1, dice que hizo 12 discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda persona que es un discípulo tiene autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad. Por eso es que va mucho cristiano a hacer lo mismo y no le funciona. ¿Por qué? Porque es al discípulo, dice la escritura, lo dijo Jesús, que es el que se le dio poder y autoridad. Cuando usted se disciplina a ser discípulo y entra a estudiar y se vuelve un estudiante de la Biblia, el poder sobrenatural de Dios, la autoridad de Dios, fluyen a través de usted. Jesús tuvo 70 discípulos, no solamente 12, eso lo dice Lucas capítulo 10, del verso 1 al 12, y Lucas capítulo 10 del verso 17 al 20. Jesús agarró a 70 discípulos, los envió y les dijo: vayan, resuciten muertos, limpien leprosos, sanen enfermos, anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando ellos regresen, dicen: Señor, todo lo que usted nos dijo se cumplió. Pero no vemos que se cumplió en otros cristianos que seguían a Jesús. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Pero porque solo a los 12 se les dio autoridad, y porque solo a los 70 se les dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Porque estos eran discípulos. Esa era la diferencia, no seguidores. Aleluya. Los 120 discípulos, Hechos capítulo 1, verso 15, dice: en aquellos días Pedro se puso en medio de los creyentes, en pie, en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Aquí tenemos otro grupo de discípulos, y él, el que lo encabeza, es Pedro, y vemos que Dios empieza a moverse y levantar la iglesia a través de sus discípulos. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 15, verso 5, el apóstol Pablo está hablando que ya habían llegado a 500 discípulos que él había conocido. Así que en total, Jesús tuvo 12 discípulos, tuvo 70 discípulos, al final llegaron a 120 discípulos, y Pablo menciona que habían 500 hermanos, o sea, 500 discípulos,
Y más 3 que Jesús se les apareció aparte, Cefas, Jacob y Pablo. En un total habían 705 discípulos que tenían grupos de discípulos, y esos discípulos tenían más discípulos, sin contar a las mujeres. La escritura habla que habían discípulas, lo dice Lucas capítulo 8, Mateo 5, Mateo 15, Mateo 27. Lucas 23 menciona algunas mujeres, a María que se le llamaba Magdalena, Juana, mujer de Chuza, Susana, y otras mujeres que le servían de sus haciendas o desde sus casas. Había también mujeres mirando desde lejos. Esas eran discípulas: María Magdalena, María la madre de Santiago, el hermano menor de Jesús. Y la Biblia menciona otros más, como Salomé, que le seguía y le servía cuando estaban en Galilea, y otras más mujeres discípulas en Jerusalén. La familia de Jesús eran discípulos de Jesús. Así que si usted quiere discipularse, disipúlese, busque un instituto bíblico, busque un pastor, dígale que le dé un estudio y abra una célula en su casa y haga discípulos, y a hacer discípulos, haga discípulos a su familia. Jesús discipuló a su familia. Mateo capítulo 13, Marcos 6, Mateo 12, Mateo 13, Mateo 27, Juan capítulo 2, Marcos capítulo 6, Juan capítulo 19, Marcos 16, son algunos capítulos que mencionan que la hermana de Jesús, su madre, sus hermanos, sus parientes, eran discípulos y seguidores de Jesús. Y hay libros apócrifos que hablan que toda la familia de Jesús y otros más que eran familiares eran discípulos de Jesús. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué hemos venido hablando de discípulos? ¿Por qué ir a ser discípulos? Porque Jesús se enfocó en decir, hagan discípulos. Porque Jesús vino como discípulo. La razón es simple: la mies es mucha. Mateo capítulo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. No dejó ningún lugar de visitar, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en el verso 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lucas capítulo 10, verso 2, Jesús dijo, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces la misión de todo discípulo se basa en dos cosas. Número 1, predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Y número 2, la misión de todos discípulos es hacer discípulos. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Así que mi hermana y mi hermano, usted que me está escuchando, viendo esta transmisión, tal vez usted me diga, pastor, es que estoy mal económicamente, estoy mal emocionalmente, estoy mal en todos los ámbitos, no sé qué hacer, me deprimo, no le encuentro sentido a la vida, no sé qué hacer. Estudie, póngase a estudiar. Póngase a estudiar la palabra de Dios. Busque métodos de estudio. Profundícese en la palabra de Dios. No solamente ponga videos en las redes sociales de prédicas que usted escoge, que usted selecciona para usted. No. Aprenda otros temas. Estudie, profundícese en la palabra de Dios. ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué estás desanimado? Sencillo. El cristiano no se desanima. Usted me va a decir, pastor, pero usted nunca se ha desanimado. Porque la mayor motivación de un cristiano es la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando se habla de crisis, usted dice, yo descanso en el Salmo 23:1. Yo descanso en el Salmo 91. Yo descanso en el Salmo 27. ¿Y qué dice? Bueno, búsquelo. Yo descanso en sus promesas. Usted debe de descansar en sus promesas. Tal vez usted me diga, pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Ok, voy a orar ahorita por usted. Usted se va a poner la mano en el lugar que ha afectado de su cuerpo. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, un impedimento, vamos a orar. Pero a modo de recomendación, Dios te puede sanar hoy a través de esta red social, a través de este video o audio.
Pero el tentador va a llegar pasado mañana y le va a decir, estás enfermo. Y vas a caer en lo mismo. Así que termino con este ejemplo. En 1999, yo escuché a mi primer pastor hablar de que Jesús sana. Y yo no fui sano. 10 personas pasaron, conmigo era la número 11. 10 testificaron ser sanados por Jesucristo y yo no. ¿Por qué? Porque era como la tercera vez que iba a la iglesia. Así que me compré una Biblia, fui y busqué el pasaje bíblico. Estaba en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. No sabía nada del asunto. A los días, como a las 2 semanas después, me encontré los versículos, los leí y leyendo la palabra de Dios, comprendí que por sus llagas fuimos nosotros curados y yo fui sano de asma. ¿A qué voy con esto? Yo no pude ser sano antes, el día que el pastor oró, porque yo no tenía conocimiento bíblico. Pero en el momento en que lo leí, yo supe, entendí, comprendí, y el poder de Dios vino sobre mí y me sanó. Muchas veces vamos a campañas, actividades, vamos a seminarios, y se han reunido un gran grupo de personas donde hemos compartido la palabra de Dios. Y muchas veces hemos estado en que solamente leo un versículo bíblico. La gente que se congrega, los visitantes, las personas que vienen por primera vez, vienen con enfermedades y dolencias e impedimentos. Cuando escuchan la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, entre más usted escuche palabra de Dios, más fe usted va a tener. Entre más usted lea, más fe va a tener. Cuando ellos escuchan la palabra, el poder de Dios cae y los sana. ¿Por qué? Porque no los pudo Dios sanar antes. Porque necesitaban conocer. Y una vez que conocieron, fueron sanos. Mateo capítulo 8. Jesús estaba predicando, estaba enseñando. Y un leproso escuchó. Se le acercó y le dijo, Señor, si es tu voluntad de que yo sea sano. Jesús se le acercó y lo tocó y le dijo, sí, es mi voluntad. Sé sano. Inmediatamente fue sano. La mujer de flujo de sangre, 12 años, gastó su dinero, gastó todo. Pero dice que ella oyó hablar de Jesús, lo que escuchó la sanó. Así que, usted quiere prosperar, pase más tiempo en la palabra de Dios. Quiere que Dios le use, pase más tiempo en la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser sano? Pase más tiempo en la palabra de Dios. ¿Quiere que sus problemas acaben? Pase más tiempo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su vida, va a cambiar todo su vida. Y su vida cristiana empieza a resucitar. El poder de la resurrección empieza a fluir en usted. Lo sobrenatural de Dios empieza a fluir en usted. Pero con la diferencia que usted tiene conocimiento de qué hacer cuando Dios se va a mover a través de tu vida. Qué hacer para recibir la bendición de Dios. Así que estudie. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, un impedimento, le duele alguna parte de su cuerpo, tiene problemas de ovarios, glándulas, si está afectado, siente síntomas de COVID, tiene asma, artritis, reunitis, si tiene problemas de la vista, si usted está desanimado, desanimada, caído, con ganas de suicidarse, déjeme orar por usted. Voy a orar por su sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, todo el que nos está escuchando y viendo en este momento y verá esta transmisión, en el nombre de Jesús, la parte de su cuerpo afectada, no es obra tuya, es obra del diablo, de acuerdo a Hechos 10:38, porque usted vino a hacer bienes y a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Toda opresión, enfermedad, dolencia, impedimento, toda obra del diablo que esté en tu cuerpo, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que por las llagas de Jesús usted es sano en este momento y libre en el nombre de Jesús, porque para esto hoy apareció el Hijo de Dios a tu vida para deshacer las obras del diablo. Reprendo toda brujería, hechicería, santería, todo palomayombe, todo espíritu oculto, toda maldición generacional, toda obra del diablo infiltrada, todo espíritu infiltrado, todo espíritu de estupor, toda obra del diablo, todo lo que te desanima, todo lo que te
mete en la mente del suicidio, lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que te impida ser sano en este momento, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús tienes derecho, por la sangre de Jesús, por la muerte y resurrección de Él, de en este momento de disfrutar de su promesa de sanidad. En el nombre de Jesús, se sana, mi hermana, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez usted escuchó hoy esta enseñanza y como decimos acá en Costa Rica, te cayó el 20. Y usted dice, pastor, bueno, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Jesús fue discípulo, hoy yo entendí. Y yo quiero ser un discípulo, yo quiero estudiar la palabra de Dios, pero yo me aparté de Dios en estos meses. Como ya no podemos volvernos a congregar, yo me aparté de la palabra y no ando muy bien con Dios. Yo quiero que usted repita esta oración después de mí y diga: Señor Jesús, en este momento yo me reconcilio contigo. Te pido perdón y te pido que me perdones de mis pecados y me limpies con tu sangre de mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy me reconcilio contigo y yo creo que Dios el Padre te resucitó de los muertos, y lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Y yo hoy recibo a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal, y te doy gracias por salvarme en el nombre de Jesús y perdonarme de mis pecados. Amén y amén. Gloria a Dios, usted hizo esta oración y usted hoy se reconcilió con Jesucristo. Hoy usted fue salvo. Yo quiero que usted me escriba ahí un mensaje privado al Messenger, o puede hacerme un comentario. Queremos saber de usted, conocerle y enviarle un material que va a fortalecer su fe en Jesús para que usted siga adelante y se vuelva un discípulo de Jesús. Si usted hoy ahí en su casa, ahí donde usted nos está viendo a través de una computadora, un iPad, a través de un celular, usted ha escuchado hoy esta enseñanza de que Jesús fue un discípulo y usted hoy fue sano a través de la oración que anteriormente hicimos por usted. Si usted hoy fue sano de alguna enfermedad, dolencia o impedimento, yo quiero que se comunique conmigo al número de teléfono acá en Costa Rica, 8620-2121. Pueden enviarme un mensaje de WhatsApp para conocerle, escuchar su testimonio y glorificar el nombre del Señor Jesús por lo que Dios hoy ha hecho contigo, por sanarte, librarte, prosperarte y hacerte hoy un mejor discípulo, un mejor cristiano. De mi parte, le esperamos en la siguiente transmisión. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente, haber escuchado, sacar de su tiempo, de su valioso tiempo, para ser edificados a través de la palabra de Dios. Se despide de ustedes el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero, y le esperamos en la siguiente transmisión. Bendiciones.